Hola, segunda parte de nuestra clase sin telespectadores del cursado, pero para seguir ahondando en este modo de producción esclavista y ese capa sedimento de nuestra cultura judeo-cristiana, tamizada por el mundo greco-romano. Siguiendo con Perry Anderson, en su texto justamente Transición de la Antigüedad al Feudalismo, él nos hace algunas pertinentes aclaraciones de este modo de producción que corresponde a la Europa occidental, ¿sí? O sea, hasta ahora habíamos visto procesos de unidad para todo el planeta en ese proceso de poblamiento de la especie, para todo el planeta. Pero ahora nos vamos a circunscribir a ese modo de producción específico europeo, que es el modo de producción esclavista. El Mediterráneo es el único gran mar interno en toda la circunferencia de la Tierra. Solo él ofrecía una importante zona geográfica, la velocidad del transporte marítimo, junto a los refugios terrestres contra los vientos y el oleaje. La posición única de la antigüedad clásica en la historia no puede separarse de este privilegio físico. Observen la dimensión demográfica ecológica que nos está dando Perry Anderson en una frase. El Mediterráneo proporcionó el necesario marco geográfico a la civilización antigua, cuando su contenido y novedad histórico radican en una base social de la relación entre la ciudad y el campo, en un modo de producción, el esclavista, que fue un invento del mundo greco-romano y lo que le proporcionó la base única tanto en sus realizaciones como en su eclipse. Es preciso subrayar la originalidad de este modo de producción. La esclavitud ya se había extendido en formas diferentes en Oriente, en Asia, pero no de la forma específica, jurídicamente aceptada como en el mundo occidental. ¿Cuál es la particularidad de esa ciudad polis, esa ciudad-estado? Básicamente, escuchen esto, la ciudad-estado esclavista no vive de actividades urbanas, vive de actividades rurales. Por eso, la polis, la ciudad-estado, es no solamente el espacio del hábitat, sino su circunferencia, su interland productivo. Cuando uno se fija sobre el desarrollo esclavista, tiene que decirse que es una figura que está vinculada a ser un instrumento que habla, una herramienta. Y por eso lo que nos permitía en el encuentro anterior hablar de ese paidólogo, ese esclavo que cuida y guía al ciudadano como un grabador en términos nuestros. ¿Por qué grabador? Porque básicamente son culturas orales, especialmente en ese periodo que llamamos el de estructuración aristocrática, que tiene en común las distintas polis, el modelo educativo caballeresco homérico, y habíamos dicho que al ser oral hay un elemento clave que tiene que ver con el uso de la memoria. No es casual que justamente las musas, que daba después origen a la música, como el compendio de una actividad del desarrollo mental del ciudadano, esté vinculado a la matriz de la diosa Mnemósine, es decir, la diosa de la memoria. Obviamente, madre de las hijas de Zeus.
Esto es importante porque lo que estamos diciendo acá es un circuito educativo que es diferenciado, pero utilizando los mismos contenidos, es decir, inclusive los mismos espacios físicos donde van a aprender unos otros. Solo que eso que se enseña le dice a cada uno qué lugar tiene que tener. ¿Cuál es ese lugar que cada uno tiene que tener? Y si nos detenemos en las musas, veremos cuáles son los conceptos que vierte este ciudadano para trabajar sobre la polis, es decir, los negocios de la polis, el negocio de todos. Fíjense, acá tenemos las 9 musas, ¿no? Casiopea, la musa de la épica. Ahí están los poemas homéricos con toda su palafernaria. ¿Cómo no vamos a hablar de Clio, mi muy amada Clio, la musa de la historia? Fíjense cómo ya ahí se está dividiendo la época, la crónica de héroes, con supuestos registros objetivos. Bueno, tendríamos que ver realmente qué hizo Tucídides en la guerra de los Peloponesos para encontrarla. Después tenemos a Euterpe, justamente la lírica. Fíjense en este concepto, la lírica. Tocar la lira, pero una lira que es instrumento musical que además permite fijar. Bueno, tenemos a la tragedia. No hay nada como las tragedias para contarles historias, especialmente las tragedias cuando se tratan de las mujeres, ¿no? Es muy interesante. Y obviamente Tercícope, que es la musa de la danza. Ahí tenemos el movimiento del cuerpo, ¿no? Erato, la más desconocida, con sus poemas amorosos. También la comedia, que se la toma como la más menor de todas las musas, ¿no? Y la Uranio, que es la astronomía, conjuntamente con la poesía sagrada, es decir, los grandes mitos de la creación. Esos son los grandes estudios que tienen que realizar los ciudadanos libres. Ahora, no es que no se hayan, digamos, reconocido los sujetos en términos de su individualidad, sino que esa individualidad solo tiene sentido en esos ecos de lo comunitario con la pertenencia étnica, esa pureza de sangre que define el concepto de pueblo en la antigüedad. Fíjense qué distinto el concepto de pueblo que tenemos hoy, como sujeto, digamos, de sectores populares, pobre, trabajador. Acá el concepto de pueblo está vinculado al concepto de pureza de sangre, de pertenencia de ciudadanía, de esas obligaciones de ciudadanía con respecto a tener y a cuidar su polis. A cuidar la polis, a hacer más grande la polis. Este ejercicio de hacer más grande la polis no es solamente la guerra, gente. Así como decíamos que prepararse en la guerra no es solamente saber utilizar armas, sino un montón de conocimiento, hasta saber hacer la paz, ¿no? La paz como una continuidad de la guerra. Así se ha definido alguna vez también. Esta importancia es de alguna manera un ideal que como en la paideia, Jagger nos dice, no les doy el libro porque quisiera que lo vieran, tiene su tamaño, pero la paideia nos dice, el ideal del ciudadano como tal fue el que Fénix enseñó a Aquiles, ser apto para pronunciar bellas palabras y realizar acciones. Palabras y acciones.
De ahí viene la ética, ¿no? El control de lo que está bien y lo que está mal en la acción. Los hombres dirigentes de la creciente desarrollo urbano deben alcanzar este ideal, y aunque los individuos de la gran masa deben participar en cierta medida en este ideal de Arete. Es decir, todos tienen que participar sabiendo su lugar. Yo en el otro encuentro hablé de Hesíodo y le decía, cuando alguna tribu helénica no encontró suficiente tierra y se tuvo que tranquilizar en el hecho de ser hombres libres, pero trabajar la tierra. Quería leerles un fragmento de los trabajos y los días para ver cómo se relaciona alguna de estas musas que vemos acá con Hesíodo. El fragmento que elegí es este. Al salir las Pléyades, hijas de Atlas, comienza la recolección y la labranza cuando ellas se ocultan. Las Pléyades serían en la noche mediterránea, se ven desde mayo a noviembre, es decir, de primavera a verano europeo, ¿no? Y son guías del mapa de la astronomía. Se ocultan durante 40 días y 40 noches, es decir, sería diciembre, enero, tiempos de invierno. Y cuando el año va corriendo, aparecen de nuevo para afilar el hierro. Tal es el uso campestre entre los cultivos, la tierra fértil de los profundos valles, lejos del mar rebundante. Debes estar desnudo cuando siembre, desnudo cuando labre, desnudo cuando cosecha, si quieres llevar a cabo los trabajos que debe meter en el momento preciso, si quieres que cada cosa crezca en su estación, y si no quieres, careciendo de todo, ir a mendigar a extrañas moradas. Trabaja, oh insensato Perses, es la tarea que los dioses destinaron para los hombres. No vaya a ser que, gimiendo tu corazón con tu mujer y tus hijos, tengas que buscar el sustento en casa de tus vecinos y que te rechacen. Empieza por pensar en el pago de tus deudas y evita el hambre. Ante todo, procura tener una casa, una mujer, un buey de labor y una servidora soltera que siga tus bueyes. Ten en tu morada todos los instrumentos necesarios, con fin de no hacer de perderse de otros, porque entonces pasará un tiempo y el trabajo quedará sin hacer. No dejes nada para el día siguiente ni para el otro día. No orines en la corriente de los ríos que van al mar, ni en la fuente. Evita todo eso. No satisfagas ahí ninguna de tus necesidades. Cuidado con la mala fama, que es peligroso. El 30º día del mes es el mejor para examinar los trabajos y pagar salario. Cuando los pueblos se conducen discriminando con verdad esos días por otro. He aquí los días del sabio Zeus. El primero, el cuarto y el séptimo. Día sagrado, porque es en el último Lotana parió a Apolo, el de la espada de Aurora. El octavo y el noveno, 2 días del mes que avanzan, convienen a los trabajos de los mortales. El 11º y el 12º sobresalen ambos. Uno para esquirlar las ovejas y otro para cortar las espigas. Pero el 12º es mejor que el 11º, porque entonces la araña suspendida en el aire corre en pleno estío. Fíjense en ustedes cómo es una prosa que en realidad es algo así como un manual de actividades de hombres libres. Si es posible que tengan una esclava, mujer, joven, dice, soltera, ¿no? Por algo será. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que la posibilidad de estos sujetos tienen como eje la construcción de la virtud ética, de la virtud política, de la virtud estética,
de ser buenos y bellos. Parte de ese ejercicio es que las otras polis sepan que la polis en particular cuenta con bellos ejemplares. ¿Y dónde mejor que si no en las Olimpiadas? O se demuestra en el campo de batalla, pero a veces todas las polis tienen que descansar, o se demuestra en combate, se demuestra en esos momentos donde las destrezas deportivas entran en juego. Destrezas que tienen que ver con esa tecnología, esa técnica que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la cerámica griega. Cuando nosotros vemos la cerámica griega, ¿querés mostrarnos algunos ejemplos, Arturo? Cuando nosotros vemos la cerámica griega, vamos a ver en muchas representaciones la especificidad de las actividades. Por ejemplo, la lucha con casco, las luchas desnudas, el correr, ¿sí? Entonces, nosotros en los jarrones vemos esa vida cotidiana y esos ejercicios que preparan. Pero fíjense en cómo hoy, ¿no? O mejor dicho, las Olimpiadas modernas tomaron ese ejercicio del mundo griego, en donde quien recibe la mención de ganar no es el individuo en particular, sino la polis, la nación, ¿sí? El Estado al que pertenece, ¿sí? Son las polis las que reciben las medallas. Luego, al interior de la polis, ese individuo es reconocido. Y volvemos a ese concepto del sentimiento de la pertenencia, todavía esa cuestión antigua y arcaica que vimos de las comunidades colectivistas, ¿no? Dice Jagger de esta manera: el yo se halla para los griegos en íntima y viva conexión con la totalidad del mundo circundante, con la naturaleza y con la sociedad humana, no separada ni aislada. Por eso, si había un castigo que los griegos tenían, el famoso ostrocinio, es decir, exiliar al sujeto. Tanto es así que se le ofrecía como alternativa de castigo o la muerte o el exilio. Y más de alguno, tienen algún ejemplo para nombrarme, prefirió la muerte al exilio. Un concepto que para nosotros resulta difícil. Entonces, las Olimpiadas vienen a hacer esa institucionalización externa de esos ejercicios de pruebas, ¿no? Esa prueba, esa evaluación que además acreditan hacia afuera a la institución poli y acreditan hacia adentro ese sujeto meritocrático que demuestra que representa bien a la polis. Esta institucionalización educativa de la evaluación no solo se confronta entre polis, sino a las mismas polis, en cada uno de esos espacios de festivales religiosos, en donde parte del ejercicio tenía que ver con pruebas competitivas, por ejemplo, de recitados, ¿no? Entonces, también había juegos internos y también había recitados, esa nomotecnia estando presente, esa oralidad que permanece siempre vigente en ese periodo del periodo del gobierno de esa aristocracia en términos sociales que tiene como expresión política por lo general una monarquía, o en el caso espartano, una diarquía. ¿Cuál es la importancia que nosotros podemos hablar de esta aristocracia en términos de formación, pero al mismo tiempo, si solo el mayor
vivo hereda, ¿qué pasa con los otros hermanos que han sido educados en las mismas formas educativas? Bueno, y esto va a traer lo que suele llamarse el conflicto de las guerras civiles griegas entre el siglo 7 o 6, o algunos suelen llamarla la etapa de los tiranos. ¿Quiénes son los tiranos y qué representa este grupo particular? Bueno, habría que decir dos cosas. Uno, que si te enseñan a luchar y no podés tener caballo, podés luchar a pie. Es decir, porque si te alcanza, o tu padre te puede comprar el escudo, la lanza, la espada. Esto hace que se va a construir en las luchas de los segundos, terceros, cuartos hijos, un sujeto particular que es el hoplita, es decir, el infante, la infantería. Fíjense, infantería viene de infante, de menores, de los niños. ¿Por qué? Porque eran los menores que no podían acceder a tener propiedades. Pero había dos cosas importantes en la guerra. Uno, que se tomaban botines de guerra. Entonces vos podías adquirir un bien y tener tanto como tu hermano mayor. En la expansión. Expansión que, o sea, avanza sobre tierra firme, continental, lo cual es un problema porque la demografía, digamos, la ecología es difícil, pero volvemos, hay muchas polis y las luchas contra las polis, ninguna es fácil, o puede hacerse lo que hace Atenas, es teniendo salida al mar, establecer sistemas de colonia, es decir, llevar su población a otros espacios. En este caso, en las islas que se llama justamente el mar Egeo, toda el área jónica, que se le llama, porque hicieron desplazamiento poblacional. Acá hay que decir dos cosas, y una en términos metodológicos importantísima. Para el materialismo dialéctico, además que todo es proceso, es decir, todo se va transformando, también hay que decir que el materialismo dialéctico tiene una ley que dice que la posibilidad de un salto cualitativo de diferenciación, como un cambio de modo de producción, solo es posible cuando hay acumulación cuántica. Siempre hay acumulación cuántica previa a un salto cualitativo. Y justamente, y por eso puede hablar de procesos de génesis, estructuración, desestructuración, en donde la desestructuración de una fase suele ser la etapa de formación de otra nueva. En este sentido, lo que habría que decir es que para el caso espartano, como el salto, la acumulación cuántica fue tan rápida, porque se enriquecieron tanto, el conflicto entre los caballeros, la aristocracia y los hoplitas fue muy rápido. Es decir, en 3 o 4 generaciones, ya en el siglo VII, el conflicto social dentro del grupo dominante fue brutal. Y si ellos entraban en competencia, los esclavos se sentían con derecho a poderse, cuando el ojo del amo engorda el ganado, está en la Biblia inclusive, es decir, podían liberarse. De alguna manera, en Esparta, estos caballeros, esta aristocracia y estos hoplitas llegan a un acuerdo que está expresado en la bibliografía como un cambio en el orden de lo jurídico, es decir, en la institucionalización política, en el orden de las normas, en una figura
que algunos dicen que fue un tirano, otros dicen que no existió, que fue un acuerdo de las partes, pero la figura se le llama Licurgo. Y lo que dice la transformación de las leyes licurianas. Mientras que el mundo aristocrático eran juez y parte, y el derecho era un derecho consuetudinario, es decir, un derecho oral, donde los sacerdotes daban el acuerdo, en este caso, Licurgo establece una serie de normas, entre ellas, y la más importante es, definiendo que las causas de la diferenciación entre caballeros y hoplitas tiene que ver con la propiedad privada, tiene que ver con la acumulación de la riqueza por el intercambio y el comercio que Esparta hacía, decide, por un lado, acabar con la moneda, es decir, acabar con el comercio con un valor de cambio intermedio, o sea, sostener las modalidades de trueque, y hacer que los esclavos, cuya nominación es ilota, no fueran propiedad privada, sino que por asamblea anualmente los esclavos fueran distribuidos según la cantidad que hubiera en las necesidades de cada uno de los genos. Es decir, retoman ese concepto de cosmovisión comunitaria. Para ellos, para el grupo étnico, manteniendo el modelo de esclavitud con las otras etnias. De esta manera, ellos dicen, no vamos a seguir avanzando más, no vamos a hacer más conquista. Vamos a controlar lo que tenemos. Y si nos tenemos que cerrar, ¿cuál es el primer elemento que tiene que cerrarse? Arturo, yo te siento con ganas que quieras hablar. La primogenitura. Desaparece la primogenitura. ¿Pero qué más hay que hacer? Matar a los más débiles. O sea, sostener el crecimiento demográfico limitado a la posibilidad de lo que el ecosistema puede sostener. Para eso se crea la eutanasia. No puede haber lugar para individuos que no aporten a la polis. No puede haber niños débiles. Digamos, desde adultos hasta niños bebés, ¿no? Por eso, la primera misión de una mujer espartana es ver si el niño que ha producido es un niño que va a servir a la comunidad. Y si no, será tirado por el barranco para ser entregado, devolverlo a los dioses. Esto nos parece cruelísimo y yo lo puedo entender, pero lo que estamos acá tratando de entender formas de la comunidad y de alguna manera posibilidades que hace una población con el crecimiento demográfico. Pregunta que esta humanidad hoy también tiene que hacerse, por desgracia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no tomamos conciencia de qué estamos produciendo y, digamos, cuánto puede soportar el planeta sin que nos siga agrediendo con estas pestes, ¿no? Para limitar nuestro crecimiento. Efectivamente, el espartano vuelve a recuperar la identidad de comunidad. Y en ese sentido, su institucionalización política es que esta diarquía, estos dos presidentes, iba a decir, estos dos monarcas sean representantes, uno de lo sacerdotal interno y otro como jefe del ejército externo, pero hacia el interior tienen vidas colectivistas. Es decir, hay que producir dorios, hay que producir espartanos puros. Para eso, los hombres se tienen que casar con mujeres que produzcan los niños. Pero estos niños, hasta cierta edad, el famoso 7 años, puede permanecer en la casa. Después va a ir a los dormitorios comunes, va a comer en los comedores comunes, se va a formar para ser ciudadano y va a permanecer en la vida militar, en los ejercicios de la práctica, del cuidado de la patria, en representación de las Olimpiadas o
en las guerras hasta los 30 años. Cumplidos los 30 años, ese famoso edad de adulto de la antigüedad, pasa a formar parte de esa asamblea que gobierna. De alguna manera, el Estado, es decir, el Estado como identidad que gobierna, van a ser todos esos hombres adultos. Y a la mujer se la va también a seguir formando en formas militaristas, porque si la polis es atacada, la mujer también tiene que ser soldado. Entonces, acá la institucionalización se vuelve, la institucionalización política de la Esparta a partir del siglo VI se vuelve colectiva y cerrada. Y con ello la educación se vuelve colectiva y cerrada. No necesitan la escritura, porque hay poco para administrar. Se llevan adelante las efebías, ese proceso de formarse en el campo. Tanto es así que uno de los ejercicios de prueba para el paso de categoría, de grado dentro de la formación militar, era que tenían que robar en la polis. Y si eran descubiertos, eran castigados, ¿no? Eran bochados, no habían pasado la prueba. Y tanto es así que uno de las pruebas que también tenían que hacer es matar esclavos. Esto mantenía no solamente el control demográfico, o sea, no solo mantenían el control demográfico dentro de ellos como ciudadanos, sino que mantenían el control demográfico dentro del mundo esclavo, pero además también se aseguraban, que esto era importante, que si veían esclavos muy rebeldes, muy fuertes o que querían organizar algo, también acabarlos. Pruebas, evaluaciones y acreditaciones en cada uno de estos pasos. Para muchos, esta es una Esparta cruel, una Esparta odiosa. Esta decisión de Esparta va a hacer que mientras que otras polis, como después veremos la de Atenas, mientras que otras polis no toman como ejercicio el control demográfico para el control del hinterland, es que en 3 o 4 generaciones, por más fuertes que ellos sean, las otras polis les van a ganar demográficamente. Ellos pueden recordar en su memoria como poli, en su ejemplo de la calocagotía, la acción de Leónidas, ese rey que con sus 300 guardianes pudieron controlar durante días y semanas el paso de las Termópilas, evitando que los medos avanzaran, hasta que las demás polis decidieron ordenarse. Ese es su gran recuerdo, porque para ellos eso no fue una derrota, fue la victoria, porque lograron sostenerse en el tiempo. Entonces, acá lo que tenemos es que ese arete heroico, que era la selección de algunos héroes, no cambia en cuanto a la calidad, cambia en cuanto a la cantidad. Ya no es la selección de unos héroes, sino que es una polis de todos héroes. Eso es ampliación. Restringida, pues seguimos hablando de ciudadanos, pero sigue siendo una ampliación. Caso distinta va a ser Esparta, pero lo veremos dentro de un rato.